Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar las compañías magníficas de Estados Unidos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por Apple, que se encuentra en tendencia alcista. Aquí tenemos gráfico semanal realizando mínimos y máximos crecientes, aunque eso sí ha detenido de momento las subidas en esta resistencia de los 237,23 aproximadamente. En cuanto a soportes, el primer nivel de soporte estaría en los 213,69 y aquí en este mínimo de los 195,56 tenemos el primer nivel importante. ¿Por qué? Porque en caso de perderlo estaría activando una estructura de doble techo. Ahí ya habría que tener un poquito de precaución. Mientras eso no suceda, mientras se respete este nivel de los 195,56, la tendencia alcista principal de Apple seguirá impecable. En cuanto a su valoración, Apple estaría cotizando a 37 veces beneficios, cuando la media de los últimos 5 años fue de 26. Nos vamos ya a ver la situación de Alphabet. Aquí tenemos gráfico semanal para verlo un poquito más limpio. Tendencia alcista, con primera zona de soporte importante de largo plazo en los 148,20. Fíjate que esta zona era antigua resistencia y una vez que la visita aquí ha funcionado en primera instancia perfectamente como soporte, también tendríamos soporte en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Y ahora si nos vamos a gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. En el corto plazo de momento ha frenado las subidas en esta zona de resistencia de los $184 y como zona de soporte yo vigilaría el cierre de este hueco alcista, la zona sombreada amarilla que antes era resistencia en el entorno de los $170 y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Precaución si pierde los 169,49 porque estaría activando una especie de doble techo. Este sería el primer nivel importante para controlar a corto o medio plazo. En cuanto a valoración, Alphabet estaría cotizando a un nivel bastante interesante de PER de 23 veces beneficios. Diría que es un nivel bastante ajustado a la gran calidad de la compañía. Fíjate que en los últimos 5 años estuvo cotizando a un nivel PER de 25. De hecho, de las magníficas sería la única que estaría cotizando a un nivel inferior a los últimos 5 años. Nos vamos ya a Amazon, que claramente se encuentra en tendencia alcista. Aquí tenemos gráfico semanal, mínimos y máximos crecientes, con el último mínimo relevante en el entorno de los 151,61. Mientras sea capaz de respetar este nivel, estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Antes de llegar a este nivel también tendría resistencia, quiero decir, soporte importante en la directriz azul que viene uniendo mínimos. Ahora de momento ha frenado las subidas en la zona de los 215,90. Yo empezaría a vigilar una posible estructura de canal ascendente. Si nos vamos a gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. Tendría primera zona de resistencia en el hueco bajista dejado el viernes, primera zona de posible soporte el entorno de los 195,37, este hueco alcista y la media de 200 que está girada al alza. En cuanto a valoración, estaría cotizando Amazon a un nivel PER de 43 veces beneficios. Bueno, antes dije que Alphabet era la única que estaba cotizando a un nivel inferior a los últimos 5 años, pero Amazon, como estamos viendo, también, porque en los últimos 5 años Amazon cotizó a 75 veces beneficios. Es decir, es una compañía que habitualmente suele cotizar a un nivel PER bastante alto, un nivel PER que ya sería acorde a una compañía de alto crecimiento. Nos vamos ya a Meta, que también se encuentra en clara tendencia alcista. Aquí tenemos gráfico semanal con zona importante de soporte de largo plazo en esta directriz que viene uniendo mínimos, también soporte en los 495,13, en los 442,23 o en los 413,69. Si te fijas, la media de 200 en semanal está claramente girada al alza. Aquí también tendríamos una zona de soporte importante. El precio ahora mismo se encontraría un poquito alejado de la misma. Si nos vamos a gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. De momento ha detenido las subidas en esta zona de los $613 aproximadamente. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino y como zona de soporte yo empezaría a vigilar esta directriz que viene uniendo mínimos, la media de 200 diaria que está en fase ascendente y después ya la comentada directriz alcista principal. Quizás te estés preguntando, ¿esto pudiera ser un doble, triple techo? Sí, no sería ninguna locura considerarlo. Sin embargo, el segundo mínimo está un poquito por debajo del primero y además tenemos soporte, como hemos dicho, en la directriz que viene uniendo estos mínimos. Por tanto, yo no me pondría corto en este tipo de compañías tan alcistas de fondo. No sería una locura considerar esto doble techo. En todo caso sería un doble techo de corto plazo que en caso de cumplirse nos llevaría a testear la media de 200 diaria.
Ya en cuanto a valoración, Meta estaría cotizando a 26 veces beneficios por encima de la media de los últimos 5 años, que fue de aproximadamente 24 veces beneficios. Aún así, un nivel PER de 26 para una compañía como Meta no me parece excesivamente caro, me parece un nivel bastante justo debido a la calidad de la compañía, y a medio o largo plazo lo más probable es que lo haga bien. Ahora nos vamos ya a pasar a Microsoft. Vamos a ver primero la valoración ya que estamos aquí. Microsoft estaría cotizando a 34,3 veces beneficios, ligeramente superior a la media de los últimos 5 años, que fue de 31,28. Ya yéndonos al gráfico, pues ya ha cumplido todos los objetivos que habíamos propuesto, por canal descendente roto al alza, primer impulso, segundo impulso, y bueno, lo último que decíamos era que lo más probable era que tuviese un movimiento lateral, tal como está sucediendo. Fíjate que la media se ha aplanado y ahora Microsoft pues está consumiendo un poquito de tiempo. De momento no ha corregido demasiado, tiene zona de soporte importante de corto plazo en los 384,89 y en cuanto a resistencias tendría este hueco bajista, los 441,85 y ya por último los máximos de la historia, que pasaría por los 467,51. Si nos vamos a un gráfico semanal, porque ahora vimos gráfico diario, aquí en gráfico semanal lo podemos ver más claro, zona de soporte clave de corto plazo en los 384,89, en caso de perder esta zona, probablemente tuviésemos un testeo del precio a la media de 200 semanal, que está claramente girada al alza. Aquí ya tendríamos un soporte muy importante ya de medio plazo. Por tanto, y resumiendo, Microsoft tendencia alcista de medio a largo plazo, ahora en el corto plazo está consumiendo un poquito de tiempo, precaución si pierde los 384,89. Nos vamos a Netflix, vamos a empezar por gráfico semanal, clarísima tendencia alcista, aunque fíjate este gran rally, desde los 162 a niveles de 848. Prácticamente no ha descansado desde la zona de mínimos, en algún momento va a tener que venir una corrección proporcional. Además, fíjate que el precio ya se encuentra bastante alejado de soportes importantes. La media de 200 semanal está claramente girada al alza, pero ya bastante separada del precio. El primer nivel de soporte de cierta relevancia sería esta zona de antiguos máximos, zona de los $701, y si trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, es que fíjate que el 38,2, que sería la primera zona Fibonacci, pasaría por zona de 589. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo, primera zona de soporte, este hueco alcista, y la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. En cuanto a resistencias, no tendríamos ninguna, porque se encuentra en subida libre. Si nos vamos a la valoración, Netflix estaría cotizando a prácticamente 48 veces beneficios. Yo no sé qué tabla había antes, pero sería otra compañía de las FAN que estaría cotizando por debajo de su media de los últimos 5 años, porque la media fue de 56 veces beneficios. Es decir, no solo Alphabet estaría cotizando por debajo de la media de los últimos 5 años, sino que también Amazon y Netflix lo estarían haciendo. Nos vamos a Nvidia, que se encuentra también en tendencia alcista. Aquí tenemos gráfico semanal, mínimos y máximos crecientes, con soporte muy importante en los 90,68. Mientras sea capaz de respetar este nivel, no verás comprometida su tendencia alcista de fondo. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo. Tiene zona de resistencia en los 149,77, donde te formó una pequeñísima estructura de doble techo que ya estaría cumplida. Y en cuanto a soportes, el primero sería los 132,11 y la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Por tanto, Nvidia corrigiendo un poquito en el corto plazo, pero en el medio largo plazo de momento no está dando señales de debilidad. Mientras la media de 200 esté en fase ascendente, mientras sea capaz de respetar estos niveles de soportes importantes, pues lo más probable es que continúe la tendencia alcista. Eso sí, en algún momento tendrá que pegarse un tortazo para aliviar la fuerte euforia que hay en esta compañía. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Quizás esto pueda venir en algún tipo de presentación de resultados donde decepcione un poco las expectativas del mercado. Por tanto, de momento tendencia alcista, a disfrutar de la tendencia el que esté dentro. Momentos de entrada dio bastante antes, primero tras la activación de un hombro cabeza-hombro invertido que avisamos en el canal, tras la activación de este rectángulo, en los sucesivos apoyos en la media, en fin, dio bastantes oportunidades, ahora sería más un mantener que un comprar. Nos vamos ya a Tesla, gráfico diario. Bueno, mejor aquí vamos a ver primero gráfico semanal. Aquí, si recuerdas, marcábamos resistencia en esta directriz negra que venía uniendo máximos, se superó esta resistencia y a partir de ahí otro tramo de rebote. Para continuar el rebote sería importante que la media de 200 semanal se girase al alza y empezase a funcionar de soporte. Ya si volvemos al gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. Primera zona de resistencia los 358,64, primera zona de soporte los 309,22,
los huecos alcistas que fue dejando por el camino y la media de 200 que está en fase ascendente. En cuanto a valoración, Tesla estaría cotizando a 93 veces beneficios, una animalada, pero una animalada que en Tesla es bastante habitual porque la media de los últimos 5 años fíjate que fue de 225 veces beneficios. Bueno, hasta aquí el vídeo, ahora me veis en grande, suscríbete al canal si te ha gustado y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, muchísimas gracias y buenas inversiones.